Dios nos dé esa claridad que necesitamos aprender de lo que es el corazón, que es un órgano que nosotros a veces lo tenemos quizás un poco descuidado, pero vamos a pedirle a Dios en esta ocasión que Él nos moldee ese corazón para que sea, si nosotros sabemos que la Escritura menciona una frase donde dice que David tenía un corazón conforme a él. Amén. Como primer punto, vamos a leer Jeremías 17, 9 al 10. Yo sé que este es uno de los versículos que conocemos. Pero mire lo que dice la Escritura. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y diciendo el Señor, dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Fíjense de que hay algo que nosotros muchas veces no le damos quizás el valor, o quizás no le damos la importancia, y es el corazón. Muchas de las veces he oído mencionar en algunas personas que dicen ciertas cosas, o que hablan ciertas cosas, y esas cosas traen controversia. ¿A qué? ¿A qué me estoy refiriendo? A nuestra vida espiritual. Nosotros como hijos de Dios venimos, y cuando hemos venido delante del Señor, venimos con una disposición de servirle, de ser útil para el servicio de Dios, de querer hacer algo, de querer ser parte de este mover en el Señor. Y hay veces decimos, pero ¿por qué no tengo ese entusiasmo? ¿Por qué no tengo ese deseo de querer participar o de querer ser parte? Y déjenme decirle, mis hermanos, el corazón juega un papel muy importante. Con lo que oímos, con lo que vemos y con lo que hablamos. Hay algo que realmente nosotros tenemos que aprender. Y esto es lo que muchas veces yo le he mencionado a mis hijos: tengan cuidado con lo que ustedes oyen. Eso de oír tantas cosas, y yo le digo algo, porque yo vengo, quizás cuando vine a los pies de Cristo, tenía 16 años, ya venía haciendo un montón de cosas. Que obviamente para esa época había una cantidad de cosas que Dios tenía que sacar de mi vida. Y claro, yo no le di la oportunidad al Señor, porque solamente duré 3 meses caminando en el Señor, y sentí mucha carga. En aquel entonces yo no sabía nada de lo que era lo que ahora se conoce como consolidación. No sabía nada de eso, que había un proceso donde yo tenía que enmarcarme para poder ser enseñado, para poder ser conducido, para poder ser formado por medio de la palabra, a través de un hermano, por supuesto. Darle la oportunidad a Dios que me diera el conocimiento y la fuerza para saber que la decisión que yo había tomado era la correcta, pero tenía que yo tomar ciertos principios, ciertos versículos que me iban a fortalecer y que me iban a dar la capacidad. ¿Para qué? Para poder caminar en el Señor, para poder irme acercando más a Dios, porque ese es el punto, mis hermanos. Yo creo que hasta la fecha, yo sé que algunos de nosotros tenemos varios años de estar en el Señor. Tenemos quizás 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Pero el punto de todo eso no es el tiempo que tenemos, sino cómo estamos. ¿En qué estamos funcionando? Porque hay algo fíjense que algo peculiar que sucede en mi vida, y se lo estoy contando porque es algo que Dios lo conoce. Cuando yo voy a El Salvador, en todos estos años que yo he ido, lo que más me preocupa es qué es lo que yo voy a ir a dar allá abajo. Y no estamos hablando de que, mira, hermano, aquí no estamos hablando de irse a dar a conocer, mis hermanos, de ir a decir, Luis, miren cómo. No, mi hermano, miren, nosotros tenemos que entender una realidad, de que si nosotros le damos la oportunidad a Dios
de que transforme nuestra vida, que transforme nuestro corazón, que entendamos un punto. Mire cuál punto es. El pueblo de Israel, el Señor le dijo muchas veces al pueblo de Israel, al Señor, mira Jehová, mira Israel, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y eso no es nada fácil, mis hermanos. Eso no es nada fácil, porque amar a Dios y decirle a Dios que lo amamos, eso es algo que lo podemos hacer, pero el punto es, ¿estamos actuando de la forma como lo estamos mencionando? Ese es el detalle. O sea, ese es lo complicado de todo, que podemos decir una cosa y estamos haciendo otra cosa. Porque al final el pueblo de Israel, ¿qué es lo que el Señor le dijo en los profetas? Le dijo, este pueblo, dijo, de labios me honra. O sea, era un pueblo que decía que se daba a conocer que amaba a Dios, pero sus acciones, su forma de vivir, su forma de actuar, aún su forma de pensar, no estaban honrando al Señor. En ocasiones, algunas veces yo menciono, miren, que les voy a decir algo que tal vez no sé cómo lo van a oír, pero yo pienso de que aquí estamos gente madura. Pero déjenme decirles, mis hermanos, yo les voy a decir algo, mis hermanos, y esto, o sea, óiganlo de una forma como un consejo no pedido, pero yo les digo algo, Dios nos está viendo y Él sabe que cuando nosotros le damos la importancia correcta, ustedes saben a dónde nos va a poner el Señor, en el puesto correcto. Él dice, yo honro, dice, a los que me honran. Y sabe que le voy a decir una cosa, esto es parte de tener un corazón correcto. Nosotros necesitamos que el corazón de nosotros sea moldeado, porque sabe que cuando yo sé que todos nosotros de los que estamos aquí nos enamoramos. ¿Sí o no? Nos enamoramos. Yo no sé si los jóvenes, pues todavía, bueno, hay esa experiencia todavía. Pero pasamos, nosotros que ya tenemos muchos años, nos enamoramos. Y cuando nos enamoramos, ¿qué es lo que hacíamos? Que pasábamos horas y horas y horas con aquella persona y no nos aburríamos. Es más, queríamos más tiempo y ya no podíamos porque ya así tiene que ser el Señor. Así tiene que ser el Señor. Cuando hay una convocación, cuando nosotros tenemos una cita con ese Dios, o nosotros tenemos que sentirnos incómodos, decir, no, es que me tengo que ir, pero es una desesperación que les voy a decir algo, es algo lindo. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos donde está Él, donde dice la palabra que es mejor estar en sus atrios, es mejor, y cuando habla de atrios está hablando en su presencia. Es mejor estar en su presencia 1 minuto que 1000 fuera de ellos. O sea que necesitamos nosotros en ese punto saber de que cuando vamos a tener ese momento, desesperarnos. ¿Por qué? Porque vamos donde Él. Porque vamos donde Él. Amén. Así que es bueno, dice, la pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿a quién de nosotros nos gustaría ser buenos hijos? Y cuando hablo buenos hijos, es hijos de Dios. Ser buenos hijos, buenos padres, buenos esposos y buenos hombres de Dios. Yo sé que a todos nos gustaría. Eso es algo que no sería una pregunta quizás un poco así, ya sabemos la respuesta, que todos vamos a decir, yo quisiera serlo. Yo quisiera ser un buen hijo, yo quisiera ser un buen esposo, yo quisiera ser un buen padre, yo quisiera ser, pero todos necesitamos ¿qué? Pasar un proceso. ¿Y a dónde vamos a tener que ir? Sino a la Escritura, sino a lo que es que estar cerca o acercarnos más en el Señor, o acercarnos más al Señor. Porque fíjense lo que dice la palabra, a pesar de que nosotros queremos eso, a pesar que nuestra mente quiere eso, a pesar de que nuestro deseo, eso es lo que anhela, dice Isaías 55, 8, 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Quiere decir que si nosotros queremos algo especial para nosotros, quiere decir que Dios quiere algo mejor de lo que nosotros queremos. Él quiere algo mejor. Dice, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová,
como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, déjenme decirle, mis hermanos, nadie de nosotros sabemos hacia dónde. Y miren, y esto es lo lindo, porque si nosotros supiéramos, si los apóstoles se hubieran dado cuenta cuál iba a ser el final de ellos, en el comienzo se hubieran corrido. Y yo pienso que quizás también aún, porque nadie sabe cómo nosotros vamos a terminar. Lo que sí sabemos es que vamos a terminar con el Señor. ¿Cómo vamos a terminar? Pues no lo sabemos. Pero yo sé que Dios, en las manos de Dios, yo sé que vamos a tener un final excelentísimo. Yo sé que vamos a tener, porque estamos viendo cosas maravillosas en el Señor. Todos nosotros podemos decir que hemos experimentado, y el que no haya experimentado algo maravilloso en el Señor, se está perdiendo algo buenísimo. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque cuando nosotros empezamos a experimentar cosas de parte de experiencias en el Señor, ahí es donde nosotros decimos, vale la pena servir a Dios. Vale la pena caminar con Dios, vale la pena oírle, o sea, tratar de hacer las cosas que a Dios le agradan. Vale la pena. ¿Por qué? Porque yo vengo y yo me doy cuenta que yo doblo mis rodillas y tengo una necesidad, podríamos decirlo, y vengo y le digo, Señor, estoy pasando esto, yo necesito tu ayuda, y de repente ni me he levantado cuando a mí me ha pasado, he oído sonar el teléfono. Y ya, aquí está, vení a traerlo. Así. Otra cosa que necesitamos aprender nosotros, mis hermanos, porque les digo, yo estoy solamente pasándole ciertas experiencias que yo he vivido y que estoy viviendo y seguiré teniéndolas, porque las experiencias no es que solamente son esas, sino que hay mucho más. Pero una de las cosas que yo he aprendido y me costó, porque sí me ha costado, es depender de Dios. Hacerlo parte en mi vida, en todo, mi hermano, pero es en todo, en toda mi necesidad. Hace un tiempito atrás yo empecé a orar por esta necesidad. Señor, yo quiero que tú me des una oportunidad, que me abras una puerta de trabajo, porque aquí donde estoy trabajando yo no me quejo, está bien, pero yo no puedo hacer mucho. No puedo hacer mucho, o sea, no puedo hacer tanto, que yo estoy trabajando aquí en Moscoca, estoy trabajando por hora. Entonces, no es tanto lo que se hace cuando se trabaja para uno. Entonces, yo le digo, Señor, ábreme una puerta, ábreme una puerta. Y he estado orando. Pues hoy día tuve una entrevista con un señor y se ve súper excelente el señor. Y me dio un trabajo, ya le voy a poner un precio de trabajo. Y yo espero que ahora le estoy pidiendo un carro. Porque no tengo. Bueno, sí tenemos mi cosa, porque tenemos el de la casa, pero claro, ella lo usa para ir al trabajo, entonces yo no tengo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir una cosa? ¿Qué es lo que le quiero decir con esto, mis hermanos? Que antes que usted vaya donde su amigo, donde su hermano, donde lo que usted quiera llamarlo, vaya primero a Dios. Amén. Póngale esa petición. Dígale al Señor cuál es la necesidad. Él ya la conoce, pero dígale, Señor, yo necesito esto, o tengo esto, o tengo esta inquietud, o me falta, o quiero aprender en esta área, o necesito que tú, o quiero depositarte, o quiero entregarte esta parte que a mí, o sea, que siento yo que me está estorbando en lo espiritual. Todas esas cosas, mis hermanos, necesitamos aprender. Y claro, estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo, estamos en el proceso. Y esto yo sé que es algo que poco a poco vamos a ir comprendiendo. Pero hay algo maravilloso en todo esto, mi hermano. Cuando el Señor me puso esto de darme un nuevo corazón, fíjese que hay algo lindo en todo esto. Es que cuando el corazón está direccionado
Y estamos hablando, cuando empecé a hablar acerca de lo que es David. David era un hombre que yo sé que todos lo conocemos por medio de las Escrituras. Es un hombre que era un hombre que lo enamoraba, era un hombre que hacía su voluntad, era un hombre que él estaba dispuesto a servirle o a agradar a Dios. Entonces, y eso es lo que necesitamos nosotros, mis hermanos. Mire, yo le digo algo, a nosotros se nos hace difícil. Y estamos hablando de caballeros, estamos hablando de sacerdotes, estamos hablando de esposos. Y claro, los jóvenes que están acá, que todavía no tienen sus esposas, pues yo sé que esta es parte de que es bueno quizás ponerse esa información en la bolsa, ¿no? Y de repente en el futuro, pues qué bonito sería que a mí me hubieran enseñado a escoger la esposa. A mí no me enseñaron eso. Yo creo que en eso, pues, quizás, como dice esa canción que es del mundo, tropecé con la misma piedra y cometí el mismo error y esto y lo otro. Y ese es el punto, mi hermano. Yo creo que nosotros tenemos que ir aprendiendo, y qué lindo es cuando nosotros nos dejamos enseñar, más que todos los jóvenes, que se dejan enseñar por gente que ya vivió la experiencia. Claro, eso no quiere decir de que el joven no va a tener su propia experiencia, claro que sí, pero ya va a ser con una información más. Ya no va a ser de una forma como, no lo sabía, como no, ya lo sabía porque lo había oído. ¿Y qué es lo que le quiero mencionar con esto? De que nosotros necesitamos saber escoger. Necesitamos saber con quién estamos, con quién hacemos lo que es nuestra vida conyugal. Pero ¿qué significa con eso, mi hermano? Y esta es una de las cosas que a nosotros como esposos nos da mucha complicación. Es que sabemos nosotros que nuestras espositas son bien diferentes. O sea, que no piensan igual como nosotros pensamos, no actúan como nosotros actuamos, hacen cosas diferentes a las que nosotros, pero el punto de todo eso es que el matrimonio, el hombre tiene que saber dirigir a la esposa, es decirle que todo lo que se hace tiene que hacerse para un bien común. ¿Y cuál es el bien común? Para los hijos, que los hijos crezcan saludablemente. Ese es el punto. O sea, no tratar la manera de hacer cosas o de tener peleas por cosas que tal vez no tienen tanto valor o que tienen tanto significado. O sea, lo importante es seguir adelante, pero eso se va aprendiendo a través de la palabra. Eso se va aprendiendo a través de lo que es enfocarse en la palabra, enfocarse en lo que uno, hasta donde uno tiene el puesto, hasta donde uno tiene que llegar, dónde están sus límites. Entonces, pero todo eso tiene que uno dejarse enseñar. Y ese es el punto. Tenemos un corazón sensible. Cuando a veces Dios nos está hablando, sentimos que el Señor nos está hablando, como cuando nos acordamos que dice la palabra, que dice que cuando el Señor había resucitado, dice que iban 2 personas para una ciudad o un pueblo que se llama Emaús, y dice que él se acercó y le dijo, ¿qué palabras tienen? Y dice que empezó a hablar con ellos, y dice que ellos sentían que ardía su corazón, pero todavía ellos no habían entendido, porque Dios no se le había revelado, porque había un mensaje allí. Pero el punto es, cuando nosotros tenemos sensible el corazón, nosotros entendemos cuando el Señor nos está hablando. Cuando el Señor nos está diciendo, esto es lo que me hace falta, o en esto estoy fallando. Señor, si hay algo que no puedo yo desarrollarlo, Señor, porque ese es el punto también, mis hermanos. Si hay algo que nosotros no lo hemos desarrollado por el tiempo que tenemos en el Señor, entreguemos esas áreas al Señor. Digámosle, seamos sincerémonos con el Señor y digamos, Señor, esto no lo he podido lograr, pero sí yo quiero entregártelo. ¿Para qué? Porque yo quiero avanzar. Mire, hermano, yo le digo una cosa como algo personal, qué difícil es querer avanzar y estar patinando. Y cuando digo patinando es que uno
trata la manera de avanzar, trata la manera de conocer, de aprender más de Dios, y uno no pasa de nuevo esto. Pero eso es algo normal. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos enseña también que nosotros tenemos que agarrarnos de Él. Y si hay algo que tal vez no nos está haciendo avanzar, es porque todavía no es el tiempo. Hay que saber que el tiempo, tenemos que ir pasados al tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, pero sí, aunque nosotros sepamos que estamos creciendo en edad, pero lo que estamos es preparándonos. ¿Para qué? Para poder ser más efectivos, porque ese es otro de los puntos también que nosotros necesitamos que el Señor nos dé, que nos amoldee el corazón. Porque yo sé que todos los que estamos aquí queremos en algún tiempo o en alguna oportunidad ser nosotros que Dios nos use. ¿En qué? En lo que el Señor quiera usarnos. Nos puede usar en darle una palabra a una persona, nos puede usar, qué lindo sería si el Señor le dijera, ve y ora por esta persona, ve y dale esta palabra. Pero esto, ¿cómo se logra? Es a través de acercarse al Señor. Pero ¿cuándo lo vamos a lograr? Cuando nuestro corazón esté alineado hacia Él. Porque ese es el punto, el corazón, mis hermanos. Si el Señor dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida, en Proverbios 4:23, es porque el corazón hay que tener muy bien. Miren, hermano, algo que yo quiero mencionarles también, mis hermanos, no nos prestemos en hacer conversaciones que no tienen ningún beneficio. Por ejemplo, hay veces, y le digo porque yo lo he vivido, hay personas y entre hermanos, que miren que el diezmo, que miren que esto, que miren que el otro, que miren. No, hermanos, tratemos la manera de hacer conversaciones que solo sea enfocado hacia nuestro Señor Jesucristo. Que solo sea enfocado hacia la palabra, que solo sea enfocado hacia un conocimiento que necesitamos que el Señor enriquezca en nuestra vida. En eso tenemos que enfocarnos. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que todo lo que tiene buen nombre, todo lo que realmente tiene buen sentido, en eso pensamos, en eso hablemos. ¿Por qué? Porque así es como se daña nuestro corazón, así es como se contamina. Y el problema más grande, mis hermanos, que nosotros podemos hablar de tantas cosas, y cuando, claro, decimos hablar es que estamos introduciéndonos cosas, y estamos oyendo también, y estamos introduciendo. El caso más difícil de esto es, ¿cómo vamos a sacarnos esas cosas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si no es Dios que viene, si no es Él que viene a sacarnos las cosas, porque en realidad así veníamos cuando vinimos delante del Señor. Yo sé que ustedes se han de recordar, yo me recuerdo, yo no era una persona tan desbocada como decimos en El Salvador, decimos malcriada, pero yo no era así tanto, pero sí tenía mis cositas. Y cuando el Señor sacaba eso que yo tenía, yo decía, gracias Señor, porque me sacaste eso y ahora ponme algo bueno de parte de ti. Entonces, ¿por qué? Porque dice, si la palabra dice que es engañoso el corazón. Mire, hermano, yo no sé si usted ha oído o ha visto alguna experiencia donde una persona que se ve honorable, una persona que se ve que no hace ningún problema y de repente hace algo incorrecto. ¿Y qué pasó? Es que eso estaba dentro del corazón. Si David decía, Señor, perdóname aún por mis pecados ocultos. Hay cosas, mis hermanos, que nosotros todavía ni sabemos que las tenemos. Pero gracias a la misericordia de Dios, que Él nos sostiene. Hermanos, aquí no estamos porque somos buenos, porque somos Él. No, aquí estamos porque fuimos escogidos. Y este es el punto, mi hermano, que tenemos que aprender. Que nosotros no estamos aquí por coincidencia, aquí estamos por un plan divino del Señor. Aquí estamos por hacer algo que yo le digo algo, que si nosotros lográramos entender cuál es el gran beneficio que nosotros hemos obtenido de parte de Dios, actuaríamos diferente y nos dispusiéramos delante de Dios en diferentes formas.
¿Por qué? Porque el tiempo se nos va avanzando, el tiempo se nos va pasando. Ahora, para terminar lo que comencé de lo que es cuando voy a El Salvador, porque yo sé que no terminé esa área, entonces yo me preocupaba, me preocupo, ¿sabe por qué? Porque digo yo, tengo que llevar algo, y yo empiezo a leer y digo, Señor, y de repente en tal iglesia, porque sí me invitan, de repente en tal iglesia me invitan y que lleve yo un consejo, una palabra, algún pensamiento, alguna porción de la Biblia, algo que quiere que comparta. ¿Qué es lo que tú quieres que yo comparta? ¿Qué es lo que tú quieres que yo vaya a que tú vayas a usar mi labio para que yo poder hablar de tu verdad? Entonces, ahí es donde yo me empiezo. ¿Saben por qué razón, mis hermanos? Porque es que eso es lindo y eso usted y yo tenemos que anhelarlo. Usted y yo tenemos que dejarnos moldear por el Señor, dejarnos que el Señor vaya transformando nuestras vidas, dejarnos que la gente pueda denotar que usted y yo ya no somos lo que éramos el año pasado o el año antepasado, sino que ya vamos creciendo, vamos avanzando. Porque si no fuera así, mi hermano, imagínense un niño tenerlo que ya tiene 15 años y todavía se le pone pamper, o un niño que tiene que darle todavía en la boquita con la cuchara, o sea, y ya está grande. No, tenemos que avanzar, tenemos que crecer en el Señor, pero para eso se necesita que nosotros nos dispongamos para Él. Se necesita que el Señor diga, que Él transforme nuestro corazón. Si bien el Señor le dijo al pueblo de Israel, le dijo, yo lo voy a llevar al desierto para ver qué hay en su... Y fueron tentados, dice la palabra en Deuteronomio, dice que fueron tentados para solo porque ellos, el Señor ya sabía, mis hermanos, pero ellos tenían que darse cuenta quiénes eran. Nosotros tenemos que saber quiénes somos y que nosotros somos el futuro. Entonces ese es el punto. El punto es crecer. El punto es avanzar. El punto es de que si aquí, por ejemplo, nuestro pastor aquí, él necesita la ayuda. Él necesita de qué? Que nosotros seamos de ayuda. Y obviamente lo vamos a ver de esta forma. A él no, es a lo que es el trabajo de Señor. Porque esto él es un siervo de Dios. Y cuando nosotros nos disponemos a servirle, a decir aquí estamos para hacer el trabajo, a que cuente conmigo cualquier cosa. Y claro, en este caso estamos hablando de que tenemos que buscar la llenura del Señor, porque eso es otra. Hace poco estuve hablando con un hermano, no voy a mencionar nombre, pero yo le digo al hermano, usted conoce mucho de la palabra, usted sabe mucho de la palabra, pero dígame, ¿para qué? Si usted no lo está dando. Y ese es el punto. Nosotros a veces nos estamos llenando, estamos a veces obesos de conocimiento, pero solo estamos quizás para nosotros mismos. Y el Señor, cuando Él da el conocimiento, no es para nosotros, es para alguien más. Si usted tiene un don, no es para usted, es para el beneficio de alguien. Y ese es el punto. Cuando usted a veces hay personas que dicen, yo paso horas orando, y ese sacrificio no es para él, es para alguien más. Porque eso es lo que Dios va a usar. ¿Para qué? Para mostrar su gloria, para mostrar su grandeza, para mostrar todo el beneficio que Él es para la humanidad. Así es que necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos que ese corazón que nosotros ahorita tenemos, que el Señor lo vaya formando de una forma mejor. ¿Para qué? Para que nosotros para que nosotros podamos entender de que hay un trabajo, que hay algo lindo que el Señor nos está demandando, nosotros como hombres, como hijos de Dios, porque ese es el punto, mis hermanos. Fíjense que si usted ve, hay muchas mujeres que se han levantado y no estamos hablando de que esto vamos a hablarlo, no, son mujeres que Dios las está usando, pero le digo una cosa, ¿por qué las está usando? Porque los hombres ya no quieren funcionar. Porque los hombres se han apartado, mis hermanos. Pero realmente
El hombre es el que da o el que imparte la autoridad. Dios le ha dado esa autoridad. Y no quiero decir que la mujer no, claro que sí, la mujer sí. Pero el hombre es el llamado. El hombre es el que da la semilla, no es la mujer, es el hombre. Claro, todo eso es a través del Señor, porque es un orden también. Primero el Señor, después el hombre, de ahí viene la esposa, de ahí vienen los hijos, y es un orden que se sigue, porque no vamos a pasarnos de ninguno, siempre es el orden de Dios. Pero sí necesitamos, mis hermanos, hay un trabajo muy importante, hay algo que necesitamos hacer, y lo vamos a lograr, es a través de acercarnos más a Dios, leer la palabra, mis hermanos. Tenemos que leer la palabra, pasar tiempo en la lectura, conocer mucho del Señor. Yo le digo porque yo he aprendido muchas cosas leyendo la palabra. Cuando hace un tiempo venía Carmen Lilia de Boca, hace bastantes años atrás, y ella hablaba acerca de lo que era el logo, el rema, que yo decía aquí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y que Dios le dio a una persona el logo y le dijo, no morirás sino vivirás para contar la grandeza de Jehová, porque estaba enferma, ella estaba enferma ya casi para morirse. Y yo decía, qué lindo que Dios le dio esa, pero ¿cómo será eso? Y una vez, leyendo la palabra, yo, de muchas veces que la Biblia leído, hay una palabra que el Señor me la marcó en mi corazón, y está en Hebreos 13:6, donde dice, el Señor me dijo a mí, no te preocupes, no tengas miedo, porque yo, Jehová, estoy contigo. Y eso a mí, eso es una porción que yo siempre, cuando yo tengo alguna dificultad, cuando yo me siento como un poco así como medio triste, yo me acuerdo y digo, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú me vas a sacar adelante. Yo sé que tú tienes la respuesta para lo que yo estoy pasando. Yo sé que tengo que esperar en ti. Y esto es algo que todos necesitamos aprender. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, y esa palabra es la que nos va a impulsar, esa palabra es la que nos va es la que nos va a marcar la vida a nosotros. Pero tenemos que acercarnos a la verdad, tenemos que leerla. Y así pudiera decir mucho, porque sí trae algunos, por ejemplo, cómo tener un corazón, fíjese, por ejemplo, cómo podemos tener un corazón dispuesto o correcto. Dice Proverbios 3:7, dice, cuando nosotros nos fiamos del Señor, dice, fíate del Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócele en todo tu camino y Él enderezará todas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión y teme a Jehová y hermano. Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. La palabra, mi hermano, está llena de tanta riqueza, de tanto conocimiento, y entre más nosotros conocemos una palabra, más nos afirmamos nosotros. ¿En qué? En que sabemos que hay algo que tenemos que nosotros alcanzar en el Señor. Teníamos unos encuentros allá por aquella zona del norte y íbamos, y una vez yo me acuerdo que estábamos hablando, miren, yo para no llevarle la contraria, ¿no? Pero realmente yo le digo una cosa, si hay algo que realmente debemos de hacer, y yo no considero que el fanatismo es cuando uno está enamorado de alguien, y tenemos que enamorarnos de nuestro Dios, tenemos que enamorarnos del Señor. Yo al Señor, para decirle, yo al Señor, yo le digo, lo amo, yo te amo, Señor, y le digo, y todos los días, si lo quieren poner en práctica, yo todos los días digo al Padre, te amo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi espíritu. A mi Señor Jesucristo, lo mismo lo amo. Al Espíritu Santo, lo mismo lo amo, así, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda mi fuerza. Ahora, lo siento quizás tal vez, no mucho, pero sí lo quisiera llegar a ser. Yo quisiera enamorarme de eso. ¿Sabe por qué razón? Porque ahí es donde nosotros vemos el propósito de la vida. ¿Por qué estamos aquí? Si usted y yo sabemos qué ha sido nuestra vida, de tantas cosas que el Señor nos ha librado,
no es para estar tomándose un café, y sí lo podemos tomar, o no es para comerse una buena comida, y sí la podemos comer, es para servirle a Él, para vivir para Él, para morir para Él, para envejecer para eso es lo que estamos juntos. No estamos juntos para nada. Y claro que el Señor nos va a dar nuestro deleite. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, deleítate a sí mismo en el Salmo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo he visto cómo el Señor me ha concedido las peticiones. Yo sentí en mi corazón, y Dios le decía, algún día me vas a llevar a Israel. Y me llevó. A mi esposa usó. Fui a Israel. Conocí, es una experiencia maravillosa. Yo les digo que eso es algo que jamás se me olvidará en mi vida. Conocer Israel es lo más precioso. Pero, ¿qué les quiero decir con esto, mis hermanos? Necesitamos enamorarnos del Señor. Necesitamos que este corazón, que es un corazón que realmente cuando nosotros cuando el Señor le dice, dame tu corazón, es porque Él sabe que necesitamos. Necesitamos ser como la palabra dice, que necesitamos ser como niños. Aquellos niños que cualquier cosa que creen, cualquier cosa. Mira, cuando uno le dice al niño, mañana te voy a llevar. Sí, papá. Él sabe de que eso porque le creyó. Él cree porque es un niño. Por eso el Señor dice que nosotros tenemos que ser como niños. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa sensibilidad de niños. Creerle a Dios. Y claro, y usted y yo sabemos que dice que sin fe, y es lo mismo creer, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creerle al Señor. Y claro, para eso se necesita tener un corazón correcto. Así que mis hermanos, yo sé que esto es lo que el Señor me había puesto en mi corazón. Tengo una alabanza también que dice, dame un nuevo corazón, Señor. Vamos a ponerlo aquí al frente. Si usted esto es algo que usted lo va a hacer. Usted sabe que la experiencia y lo que usted habla con el Señor es algo bien personal. No es algo que aquí no se trata de que usted va a hacerlo. No, usted va a hacer lo que usted siente hacer. Pero déjeme decir que nosotros necesitamos buscar y entregarle. Si hay algo que todavía nos estorba, si todavía hay algo que todavía no está, que no está tan acomodado a lo que el Señor quiere hacer en la vida de nosotros, detengamos. Dios ha transformado vidas y seguirá transformando vidas, pero la va a transformar a aquellos que se dispongan para Dios, porque en la disposición está el cambio que Dios hace. Porque si no, no sucede nada, mis hermanos, no sucede nada. Pero yo creo que es tiempo de no perder el tiempo, sino el tiempo de avanzar, el tiempo de crecer, mis hermanos. Y déjenme decirles, vendrán temas como que un tema direccionado a lo que es ser un buen esposo, vendrán temas en lo que es ser un buen padre, vendrán temas en lo que es ser, y vendrán también en los momentos que me gustó, en preguntas y respuestas, excelentísimo, vendrán también esos tiempos. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que necesitamos avanzar. ¿Para qué? Para ser mejor buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenos en lo que cabe, porque ¿qué es lo que dice la palabra en segunda de Corintios? Dice 3, 16, 17, dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para corregir. ¿Y para qué? Para que seamos buenos hombres de Dios, buenos hijos de Dios, buenos en lo que la escritura nos enseña. Y yo le digo una cosa, agradar a la persona que está al lado de nosotros no es difícil. Lo difícil es agradar a Dios. Pero cuando sabemos agradar a Dios, Él nos da la habilidad para agradar a nuestra esposa, para agradar a nuestros hijos y para agradar a nuestros hermanos que están alrededor de nosotros. Amén.